Él es Luigi Mangione, un joven de 26 años, principal sospechoso del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson. El asesinato ocurrió el pasado miércoles en el corazón de Manhattan. Según la Fiscalía de Nueva York, Mangione utilizó un arma fabricada con una impresora 3D para disparar a sangre fría contra Thompson. En el momento del arresto, portaba el arma, un cargador, balas, documentos falsos y un manifiesto de 3 páginas en el que expresaba su rechazo al sistema capitalista y al sector de la salud. Para los federales, seré breve porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial. Algo de ingeniería social elemental, diseño asistido por computadora básico y mucha paciencia. Si está el cuaderno de espiral, verán que tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes. Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería. Probablemente no haya mucha información allí. Pido disculpas por los conflictos que haya podido causar, pero lo que hice tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Un recordatorio. Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el puesto 42 en esperanza de vida. United Healthcare es la empresa más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado, solo por detrás de Apple, de Google y de Walmart. Ha crecido y crecido, pero ¿ha crecido acaso a la par que nuestra esperanza de vida? No. La realidad es que se volvieron demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener inmensas ganancias, básicamente porque el pueblo estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Soy consciente de que el problema es más complejo, pero no tengo espacio y francamente no pretendo ser la persona más preparada para exponer el argumento completo. Desde hace décadas otros muchos han explicado mejor que yo lo que significan la corrupción y la codicia. Los problemas simplemente persisten. No es una cuestión de conciencia en este momento, sino básicamente de juegos de poder. Evidentemente soy el primero en afrontarlo con una honestidad tan brutal como la que ven. Bueno, esto que acaban de oír es lo que ya se conoce como el manifiesto de Luigi Mangione, el joven estadounidense que ejecutó al CEO de la compañía de seguros United Healthcare cuando fue detenido en un McDonald's, llevaba un arma, una identificación falsa y las 260 palabras escritas a mano del que ya es uno de los documentos políticos más relevantes de 2024. Dijo Ulrich Meinhof que incendiar un coche es una acción punible, mientras que incendiar 100 coches es una acción política. ¿El asesinato cometido por Mangione es simplemente eso? ¿Un asesinato de los que los periodistas llaman propios de un lobo solitario? A priori, cabría pensar que sí. Pero el manifiesto, a pesar del modesto nivel político que el autor reconoce y la brutal movilización en las redes sociales a favor de Mangione, parece que han convertido un simple asesinato en violencia política. Por eso lo analizamos aquí en La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Un asesinato, violencia política, hoy hablamos de ello en La Base. Irene Zugasti, ¿qué datos nos traes de esto? Pues vamos a verlo, vamos a recorrer juntas y juntos los últimos días en libertad de Luigi Mangione. ¿Qué dice la prensa, Levín? Tengo mucha curiosidad. Bueno, enseguida veréis qué dice la prensa sobre esta figura, sobre la figura de Luigi Mangione. Viene con enfoques muy centrados en su individualidad. Pero vamos a ver también cuál es el papel y cuál es el discurso de los medios de comunicación respecto al problema de fondo que ha revelado este caso, que es el problema de los seguros privados de salud y de la sanidad privada. Ina Afinogénova, ¿qué nos traes? Bueno, hablaremos de la víctima de ese asesinato, el CEO de United Healthcare, y hablaremos de algunas polémicas que ha tenido esa aseguradora privada a lo largo de los años de existencia y cómo se beneficia a costa de rechazar los tratamientos. Hoy conectaremos con América del Norte, con México, donde nuestra compañera Estefanía Veloz, mitad mexicana, mitad estadounidense, escribió hace poco una pieza para Diario Red muy interesante sobre este asesinato y a la que haremos algunas preguntas sobre seguros de salud y sobre violencia política. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera.
Primerísima hora de la mañana del miércoles 4 de diciembre. El sol sale por la Sexta Avenida de Manhattan, New York, que cantaría Sinatra. A pocos metros del lujoso Hotel Hilton, Brian Thompson, el CEO, algo así como el director general de United Healthcare, la aseguradora médica privada más grande de Estados Unidos, se dispone a entrar en el edificio donde la compañía que dirige tenía su conferencia anual de inversores. Pero no llega a hacerlo. No llega a hacerlo porque antes cae abatido en el suelo. Ha recibido un disparo por la espalda desde una pistola con silenciador. 2 tiros más le rematan cuando ya está tumbado. Un hombre encapuchado y con la cara tapada huye de la escena del crimen en bicicleta eléctrica. Se trata de un ataque premeditado y selectivo, según la policía. Las autoridades comienzan a distribuir las imágenes del disparo y Nueva York se empapela con la captura del rostro del sospechoso, ofreciendo una recompensa de, ojo, $10.000 a cualquiera que pueda dar información sobre el presunto asesino. A medida que van pasando las horas, comienza a sonar un nombre, Luigi Mangione. Y no les estamos contando una película de Scorsese ni Los Soprano, sino el suceso del que todo el mundo habla en Estados Unidos, convertido también en un fenómeno hype en las redes sociales. El crimen imperfecto de Luigi Mangione, que ha disparado al corazón de la sanidad privada estadounidense. El joven pistolero, Luigi Mangione, de 26 años, era finalmente detenido el lunes en Altoona, Pensilvania. Había emprendido una fuga de varios días en autobús, alojándose en hostales, usando identidades falsas y pagando únicamente en efectivo para no dejar huella en ellos. Y precisamente fue la captura de una cámara de vigilancia hecha en un hostel de Nueva York el día del crimen la que sirvió para identificarle y para revelar públicamente su rostro. Primer error de Luigi. Se bajó la mascarilla para, según dicen, flirtear con una recepcionista. ¿Hay algo más italiano que hacer eso, Zugasti? Siciliano, de hecho, Pablo, siciliano. Según fuentes policiales, Mangione, que es ingeniero informático de profesión, había fabricado una pistola fantasma que llevó consigo durante toda la huida, un arma que no estaba registrada, similar al modelo americano Glock. Las balas con las que el ejecutivo fue tiroteado tenían escrito, por cierto, en los casquillos delay, retrasar, depose, destituir, y de acuerdo con varios medios que citan fuentes policiales. Al parecer, esas palabras guardan relación con un concepto popular en la industria de los seguros que reza delay, deny, defend, retrasar, negar, defender. De hecho, es el título de un libro publicado en 2010, escrito por Jay Feynman, que cuestiona la industria de las aseguradoras médicas en Estados Unidos y sus métodos: retrasar diagnósticos, negar asistencia, defenderse en caso de demanda. Su venta, por cierto, se ha disparado, nunca mejor dicho, hasta el segundo puesto de la lista de bestsellers de no ficción de la plataforma Amazon. Y llegamos así a la detención de Luigi y su llevada a prisión, que se produjo finalmente el pasado martes. Luigi fue delatado el lunes por el empleado de un restaurante McDonald's en Altoona, Pensilvania, donde paró a comer. Segundo error imperdonable de Luigi Mangione. Un siciliano pidiendo un doble Whopper. Por favor, Luigi. Poco después comenzaron a aparecer reseñas negativas en la página del restaurante. Que si mal servicio, que si había ratas. Las papas fritas estaban frías como el corazón de este empleado. Este lugar no es un restaurante, es un circo. Y vi a un joven que estaba siendo molestado por una rata. Aunque muchas de esas reseñas fueron eliminadas por Google, que argumentó que violaban las normas al no basarse en experiencias reales, algunas críticas permanecieron visibles varios días después. Parece que mucha gente no estaba contenta con el chivatazo que detuvo a Mangione. Delator o colaborador policial, que quizá, por cierto, se quede sin cobrar esa famosa recompensa de $60.000 que el FBI había establecido, porque aumentó la cantidad de los $10.000 iniciales ofrecidos por el Departamento de la Policía de Nueva York a esos 50.000 más que sumó el FBI. ¿Y por qué? Bueno, pues que parece que el delator no tiene tan fácil el proceso de cobrar esa recompensa, porque tenía que haber llamado directamente a la línea directa de Crime Stoppers, que es el servicio del Departamento Policial, y allí le tendrían que haber dado un número de referencia. Y en cuanto a la otra parte de la recompensa, la del FBI, el informante necesitaría teóricamente ser nominado por una agencia de investigación estadounidense para la posibilidad de cobrar, de que se le pague esa recompensa, que ha de ser además evaluada, deliberada por un comité y vinculada a la posible condena de Mangione. O sea, que si lo cobraría, igual sería dentro de mucho, mucho tiempo. O sea, que con la burocracia hemos topado. ¿Tiene usted su número de referencia de delator, de colaborador? ¿Ha pasado usted por ventanilla? ¿Tiene recibo? ¿Llamó al departamento indicado? Ay, ya lo dijo Kafka. Cuidado con la administración. Kafka y Larra también. ¿Cómo era eso de que Roma no pagaba a quién? ¿Qué le dijeron los asesinos de Viriato?
los romanos a los asesinos de Viriato. En fin, vuelve usted mañana. El caso es que al detenerlo, las autoridades encontraron no solo el arma homicida de la que hemos hablado, sino también una nota manuscrita que les leíamos al principio del programa, 260 palabras, el famoso manifiesto. Y a partir de ahí aparecen muchas versiones cruzadas sobre el mismo en los medios, ¿no? Que si asumía la autoría, que si estaba frustrado, que si estaba desequilibrado, pero lo que es el contenido íntegro no aparecía por ninguna parte, hasta que un periodista independiente, Ken Klippenstein, publica en su blog la versión original, una copia de ese manuscrito que ha llegado a sus manos y que teóricamente es la que tenían en poder las autoridades. Pero por lo que sea no encontrarán el manifiesto completo y no es muy largo casi en ningún medio. En su blog, Klippenstein afirma: mi publicación ayer del manifiesto de Mangione se produjo después de que varios periodistas de compañías como The New York Times y NBC me dijeran que sus medios estaban en posesión del manifiesto, pero no lo publicarían. Estos medios estaban felices de citar selectivamente el documento, como lo hizo CNN, insistiendo en que el contenido simplemente mostraba cuán mal se encontraba el tirador. Editorialización flagrante. Ese es el problema de la divulgación selectiva. Da forma a la narrativa de maneras sutiles que pueden resultar engañosas. Los funcionarios de seguridad nacional, desde la policía hasta la CIA, son maestros en esto, dijo. Titulares al banquillo. Además, también ha aparecido un cuaderno, ese cuaderno de espiral, donde aparentemente Mangione había escrito profusamente los detalles del crimen. Y no hay lugar a dudas para el móvil. El asesinato ha sido una represalia para las grandes aseguradoras médicas de Estados Unidos, a las que llamaba parásitos y decía que se lo merecían. Les hemos leído el manifiesto, donde queda bastante claro, ¿no? Esto es un insulto a la inteligencia del pueblo americano, decía Mangione el martes al entrar en el tribunal del condado de Blair. Como ven, ya llevaba el uniforme naranja de presidiario, pero ¿qué condena piden para Mangione? Cuéntanos. Pues como principal sospechoso, en ese manifiesto además aseguraba haber actuado solo, está acusado en el estado de Pensilvania de cargos relativos a documentación falsa y a posesión ilegal de armas, mientras que en el estado de Nueva York se le imputa además un cargo por asesinato en primer grado. De momento la extradición a ese estado está en el aire y ha elegido a un penalista de Pensilvania para su defensa. En cuanto se reveló su identidad, todo el mundo se puso a bucear en sus redes sociales, sus interacciones en Internet, sus allegados, su entorno, sus conocidos, sus excompañeros. La biografía de Mangione ha dado para mucho. Se le tacha de desequilibrado, niño pijo, genio de la ingeniería, ideas anticapitalistas. Aunque Mangione ha dejado aparentemente un manifiesto y un cuaderno con todo claramente explicado, el morbo ha querido que hoy sepamos mucho más de su biografía. Por ahora sabemos que Mangione nació y creció en Maryland en el seno de una familia acomodada de origen siciliano, dueña de varios clubes de música country, de centros de salud y de compañías inmobiliarias según CBS. Sus abuelos, además, fundaron una empresa de residencias de ancianos y dirigieron una cadena local de radio, ojo, conservadora en Baltimore. Tiene un primo congresista republicano y su familia es donante en universidades católicas privadas. Pero todas las familias tienen un garbanzo negro, ¿verdad? Mangione era además un brillante estudiante. El joven asistió a una preparatoria de élite de Baltimore, solo para chicos, la Gilman School, y se graduó como el mejor alumno de la clase de 2016, según el sitio web de la escuela. Como valedictorian de su promoción, fue el encargado de dar el discurso final en la graduación. Mangione aprendió a programar en la secundaria y puso en marcha un club de videojuegos. Se graduó con un postdoc y notas excelentes en ingeniería informática en 2020 en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, que es parte de la Ivy League, y trabajó como ingeniero de software para desarrolladores de videojuegos y para empresas online. Vamos, que lo tenía todo aparentemente a su favor para ser otro good old rich kid estadounidense, heredero, miembro de la fraternidad Beta Kappa Nu, guapo, promesa de las tecnologías, pero no fue así. Se ha especulado mucho sobre su ideología y quienes han rastreado sus redes afirman que seguía a diferentes perfiles, desde Edward Snowden a Robert Kennedy Jr. Y en su cuenta de Goodreads, que es una web donde se puntúan y reseñan libros, valoró positivamente el libro de Theodore Kaczynski, El manifiesto Una Bomber, que también se ha convertido en trending topic esta semana. Y hay quien quiere ver ahí una señal, ¿no? Porque Theodore Kaczynski fue una figura difícilmente clasificable ideológicamente. Fue condenado por la muerte de 3 personas y por herir a decenas en el año 1993 y falleció finalmente en su celda el año pasado, en 2023. Era un matemático con un altísimo cociente intelectual que abandonó sus estudios en Harvard y su objetivo, como dejó escrito en ese manifiesto, era las sociedades tecnoindustriales a las que afirmaba que había que destruir mediante violencia armada. Primitivista, neoludita, conservador, su figura siempre ha sido muy polémica y reivindicada por grupos ideológicamente
físicamente pues muy diferentes. Otro de los detalles que no se han pasado por alto sobre Mangione es la cirugía de espalda a la que se sometió para paliar los dolores que le causaba un trastorno que sufría que le resultaba muy doloroso. De hecho, hay quien apunta a que ese dolor incapacitante que padecía pudo haberle hecho tomar conciencia sobre los abusos de las aseguradoras médicas ante tratamientos como el que él estaba recibiendo. Pero como os decimos, muchas de estas informaciones son datos sacados de sus perfiles en redes sociales para hacer de Mangione pues todo un personaje, un icono pop. Y tanto, la Luigi manía se ha disparado en las redes. Hay memes, tazas, camisetas de Free Luigi, plataformas de recaudación de fondos para su juicio como GoFundMe, que tuvieron que clausurar la página, pegatinas, canciones, y aunque las plataformas como Etsy o Google intentan bajar esos productos, vuelven a subir rápidamente en la red. La simpatía de una parte de la sociedad estadounidense hacia Luigi ha abierto el debate. Hay quien dice que es por el evidente atractivo físico del joven, no queremos sexualizar a nadie aquí, pero al César lo que es del César, y por el fetiche que producen los criminales en casos mediáticos como este. Pero eso sería infantilizar a la gente porque el trasfondo es bastante más importante y bastante más serio. Ahora Ina nos hablará en detalle sobre cómo funciona el sistema sanitario estadounidense, pero en un país donde curarse un esguince cuesta $1000, la acción de Mangione pone de manifiesto un problema central para millones de personas, para poder no vivir, sino sobrevivir en los Estados Unidos de América. Y no solo en Estados Unidos. Madrid ha aumentado un 140% el presupuesto dedicado a privatizaciones sanitarias en la última década. Ya lo dice el lema, cuando todo sea privado, seremos privados de todo. En fin, precisamente porque el trasfondo del asunto no tiene ninguna gracia, dejadnos acabar hoy esta sección, al menos con un poquito de ironía. Y para eso, nadie mejor que los compañeros del Mundo Today, siempre dando en el clavo. La policía estadounidense recuerda que la forma legal de ejecutar a personas no es disparándoles, sino cobrándoles $50.000 por un viaje en ambulancia. Ahí queda eso. Gracias, Ugasti. Este es el hombre elegido por Trump para dirigir la sanidad del país. Robert Kennedy Jr., abonado a las teorías conspirativas sobre las vacunas y azote de las farmacéuticas y de la industria alimentaria. De hecho, su nombramiento ha hundido ya las acciones de algunas de las grandes empresas de esos dos sectores. Bienvenidos a la distopía, al desierto de lo real. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Era joven, guapo, educado, rico, miembro de una familia de la élite, pero lo echó todo por la borda. Este es básicamente el relato mediático en estos últimos días sobre la figura de Luigi Mangione, un enfoque muy centrado en el sujeto, en el personaje, en los aspectos individuales, psicológicos, de carácter, testimonios de vecinos que lo conocieron, etcétera, etcétera, y no tanto, digamos, en la estructura y en el problema de fondo que el asesino del CEO de United Healthcare con su acción ha puesto sobre la mesa, que es el negocio de los seguros de salud privados que ha convertido la asistencia sanitaria en Estados Unidos, y ojo, este es también el modelo para las derechas de muchos lugares, entre ellas la madrileña, en un privilegio para quien se lo pueda permitir. Bueno, y que de hecho es el primer motivo de bancarrota en Estados Unidos. 2/3 de las bancarrotas familiares en ese país están directamente relacionadas con problemas sanitarios y pagos de facturas médicas. Curarte un esguince, por ejemplo, $1000. Lo decías antes, salen caras las pachangas ir a jugar al fútbol por si te haces un esguince. Ahora nos contará más Ina. El caso es que toda esa problemática, aunque aparece, como no podía ser de otra manera, porque todo el mundo se ha enterado de qué va esto y de cuál ha sido el móvil de este asesinato, no está en primer plano en el relato mediático sobre este suceso. De hecho, como decía antes Zugasti, muchos medios en Estados Unidos, como el New York Times, por ejemplo, han ocultado el manifiesto que escribió Mangione contra el sistema sanitario privado. Eso queda omitido de una narrativa que se centra más que nada, como decía, en los rasgos individuales del asesino y acompañado esto de un relato evidentemente negativo sobre su acción y en ocasiones también un relato sobre la manera en la que supuestamente juzga esa acción el pueblo estadounidense. Vergüenza en la familia, en el barrio de la familia de Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de Nueva York. Llevaba meses desaparecido, titula El Mundo. El Mundo se centra ahí en la familia de Mangione, una familia de la élite de Baltimore, como decíamos, y nos habla de la vergüenza, pero lo cierto es que eso no es precisamente representativo, según parece, del ánimo de millones de personas en Estados Unidos hacia el atentado cometido por Mangione. Parece que no.
Lo contábamos también antes. Como el asesinato en Nueva York de Brian Thompson, director de la mayor aseguradora de Estados Unidos, revela la ira contra el sistema de salud privado. El crimen del CEO de United Healthcare aflora el malestar de los clientes por los abusos de los seguros de salud en Estados Unidos. Luigi Mangione, un asesino convertido en héroe popular de una América desquiciada. La gesta de matar por la espalda a un CEO se celebra en homenajes, canciones, merchandising y una oleada de simpatía online. Luigi Mangione despierta la hibristofilia y la empatía de decenas de seguidores, un presunto asesino convertido en héroe. El joven de 26 años fue detenido por el tiroteo que acabó con la vida del CEO de United Healthcare y ahora no deja de acumular seguidores. De hecho, el hype que ha generado la acción de Mangione se ha traducido en millares de dólares recaudados para sufragar los gastos judiciales que tenga que afrontar el asesino. Y Amazon incluso ha tenido que bloquear la venta de camisetas conmemorativas. Efectivamente, lo estábamos también contando antes, canciones, colectas, etcétera. Y bueno, pues también algunos lógicamente se han puesto muy nerviosos. El mundo, miedo en las empresas de salud de Estados Unidos, fotos de directivos borradas y eventos virtuales tras el asesinato de Brian Thompson. Las redes sociales se llenan de mensajes de odio contra los seguros de salud después del tiroteo sobre el director ejecutivo de United Healthcare. La población en Estados Unidos, digamos que no siente mucha simpatía por las aseguradoras privadas de salud. ¿Por qué será, no? Cuánto odio y cuánto resentimiento si son unos filántropos. Pero no podemos decir lo mismo, ¿verdad?, de los grandes medios de comunicación, que en algunos casos incluso tienen en su propia estructura de propiedad a fondos y entidades que también tienen a su vez intereses en la sanidad privada, como por ejemplo CVC Capital Partners en Prisa y en Quirón Salud, aquí en España, o el Banco Sabadell, que también está en A3 Media y en Rivera Salud. Lo que es común encontrar en los poderes mediáticos, por lo tanto, en particular en los de la derecha mediática, claro, aunque no solo, es promoción y defensa de los intereses del sector sanitario privado, por ejemplo, en la prensa española. En España hay 64 compañías en el sector de los seguros privados de salud, pero 4 de ellas controlan el 65% del mercado. Segurcaixa Deslas, que controla ella sola más de un 28% de la cuota de mercado, con un volumen de primas de más de 3.200 millones de euros. Sanitas, el 16%, Asisa, 13% y DKV, 7,5%. Un sector, por lo tanto, cercano a un oligopolio, ¿no? Y que el año que viene, además, va a meter un sablazo importante. The Objective. Las aseguradoras preparan un incremento del 20% en la póliza del seguro de salud para 2025. Se trata de la mayor subida de los últimos 10 años atribuida al aumento de la demanda y la siniestralidad. Y que además han protagonizado estas empresas, este oligopolio, grandes casos de corrupción aquí en este país. Por ejemplo, Infolibre, el gigante de la sanidad privada, se lucró en España con cerca de 18 millones de euros por medio de prácticas corruptas. La multinacional alemana Fresenius, líder en Europa y dueña desde 2016 del principal grupo hospitalario privado de España, consiguió 17,8 millones en concursos públicos nacionales y otros beneficios pagando sobornos a médicos. 2 auditorías internas desvelaron en 2010 y 2014 los pagos inapropiados de Fresenius a médicos españoles en forma de regalos, viajes, donaciones y consultorías ficticias, pero los sobornos continuaron. Hombre, Fresenius, el grupo dueño de Quirón Salud, el gigante de la privatización sanitaria madrileña, para el que trabaja como comisionista, atención, brum, pum, pum, redoble de tambores, sí, el novio, el gran novio de España, el novio de la muerte, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que vive en un ático de lujo y viaja en un Maserati pagado presuntamente con dinero procedente de las comisiones de Quirón Salud, que encima no declaró Hacienda. El mismo. Que por cierto, y al hilo de lo mismo que planteaba al principio, resulta que cuando se habla de la corrupción del novio de Ayuso, el marco, ¿cuál es? Que es un ciudadano particular y no está el foco puesto en los vínculos de esa corrupción con la privatización de la sanidad madrileña. Por ejemplo, en el hecho de que Quirón Salud ha multiplicado por 6 en una década los pacientes que capta de la sanidad pública madrileña, o de que Ayuso solo en 2022 multiplicó por 20 el dinero público entregado a Quirón, que es a su vez la principal fuente de ingresos de su novio. Aquí se trata de proteger los negocios de quienes se lucran de la enfermedad y del deterioro de la sanidad pública, que es lo que va empujando a los pacientes a la privada. En los últimos días, sin ir más lejos, pues han salido en tromba muchos medios de comunicación contra la
pequeña reforma que está planteando el Gobierno en la fiscalidad de las aseguradoras. De ella, eliminar la exención al seguro de salud repercutiría en los sistemas públicos. La patronal del sector se opone a la medida acordada en el Gobierno y cree que castigaría a la sanidad pública. Un 20% de la población vasca y un 11% de la de Navarra cuenta con uno. Para cuidar la sanidad pública hay que defender a la sanidad privada. Te lo dice el Deia, el periódico del PNV y de Repsol. El Español, el seguro de salud, el caballo de Troya de la izquierda para hundir a la sanidad privada. El número de personas con un seguro sanitario en España ha crecido un 42,5% entre 2011 y 2023 hasta alcanzar los 12,4 millones de personas. El Economista, el golpe fiscal a los seguros de salud encarecerá las primas a 12,4 millones de usuarios. El Confidencial, más de lo mismo, el golpe fiscal a los seguros de salud acelerará la inflación de primas. Pobres aseguradoras privadas, pero si solamente ganan miles de millones de euros. En Estados Unidos hay colectas en Internet para que Luigi Mangione contrate abogados defensores. Los seguros médicos privados no lo necesitan, no necesitan colectas privadas, ya tienen a los mejores abogados defensores. Sí, amigos, amigas y amigues, los medios de comunicación. Los mejores abogados defensores y los mejores publicistas, por cierto. La Razón, mejor seguro de salud 2024-2025 en España, listado definitivo. En este artículo vamos a presentarte el listado definitivo del mejor seguro de salud para el año 2024-2025 en España. Más de La Razón, Mafre, Adeslas o Sanitas. Estos son los seguros de salud favoritos en cada comunidad autónoma. La marca líder se posiciona como la favorita en todo el territorio nacional, a excepción de 4 regiones. El Periódico de España, de 25 a 57 euros al mes. Sanitas lanza un seguro médico para personas con discapacidad. La póliza no incluye la atención hospitalaria, pero sí cubre medicina primaria, especialidades médicas, pruebas diagnósticas, cobertura dental básica, podología o atención psicológica. La Vanguardia, 3 seguros de salud completos por menos de 40 euros al mes. Asisa, AXA y Adeslas ofrecen productos con todas las coberturas a un precio más que razonable. ¿Para qué invertir en equipos de creativos y en spots carísimos cuando ya tienes escribiendo para ti a los empleados con título de periodista de buena parte de los periódicos de España? ¿Verdad? No hace falta contratar publicidad. Bueno, lo mismo sucede con otros gigantes de otros sectores como Mercadona. Si recordáis, lo hemos analizado aquí. Cientos de piezas de publicidad más o menos encubierta en prácticamente todos los medios de comunicación de este país, pero si luego dices que están todos comprados, se ofenden. El debate. El seguro de salud, que ya tienen más de 1 millón de personas. Acabamos con esto. Cuidar la salud nunca ha sido tan fácil. Son grandes las ventajas que ofrecen los seguros de salud en términos de agilidad para gestionar citas, libertad de elección de especialistas y rapidez en la atención. Los seguros privados no solo brindan cobertura en momentos críticos, sino que también fomentan el bienestar continuo a través de servicios preventivos y digitales, la personalización de la salud a través de aplicaciones que permiten gestionar consultas y recibir consejos médicos adaptados, está revolucionando el acceso a la atención sanitaria. Plataformas como la app de salud de Mafre permiten a sus usuarios acceder a videoconsultas y gestionar citas desde cualquier lugar para adaptarse a las necesidades de cada persona en cada momento. Mafre, con su enfoque en la salud digital y personalizada, es un aliado estratégico en este camino hacia el bienestar. Mafre, con su enfoque en la salud digital y personalizada, es un aliado estratégico en este camino hacia el bienestar. También se podría decir el poder mediático, con su enfoque siempre en defensa del negocio de la sanidad, es un aliado estratégico de los buitres de la salud en este camino hacia la destrucción del estado del bienestar y de la sanidad pública. Gracias, Manu. Yo soy socio de Canal Red, o sea que estoy colaborando con mi presencia a que mi dinero sea útil. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Ina Finogénova, no te pongas enferma si vas a Estados Unidos. Ya estoy enferma, de hecho, resfriada. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. ¿Cuánto me costaría un spray nasal, ¿no?, en Estados Unidos? Pero imagínate tener que hacer una prueba rutinaria de sangre o de orina y que te claven una factura con 2 ceros a la derecha. O tener que vacunarte contra la gripe y que te cueste la vacuna unos 200 euros. Imagínate tener que someterte a una cirugía y que te llegue una cuenta de decenas de miles de euros por la operación mientras te están cosiendo. O tener que hacer frente a dolores crónicos o incluso a la muerte en caso de que no puedas asumir el precio de los tratamientos. Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Dios bendiga América, un país donde la sanidad pública universal y gratuita no existe.
Los pacientes no son pacientes, son clientes, y la asistencia médica es un servicio muy pero que muy costoso y gestionado, por supuesto, por una compleja red de aseguradoras privadas cuyo único interés es hacer caja de los clientes, aunque estos estén en su lecho de muerte. La víctima de Luigi Mangione, Brian Thompson, era el CEO de una de esas aseguradoras de salud, concretamente de la más grande de ellas, United Health, cuyo expediente de polémicas es igual de largo que el número que se embolsaba anualmente por proveer cobertura a decenas de millones de ciudadanos. Aunque más que cubrirlos a ellos, se cubría a él de gloria, ¿no? Ya hablaremos de United Health, pero antes un poco sobre su ejecutivo asesinado. Brian Thompson, de 50 años, trabajó en la aseguradora durante los últimos 20 y ascendió hasta lo más alto de la empresa. Ex alumno de la Universidad de Iowa, Thompson se incorporó a United Health procedente de otra empresa gigante, esta de contabilidad, PricewaterhouseCoopers. En 2021 fue nombrado director general de la aseguradora, un trabajo que le supuso el año pasado unos ingresos de $10.200.000. Un sueldito de algo más de 9.500.000 euros anuales. Debe haber sido ciertamente un ejecutivo brillante. Pues parece que lo fue para los intereses de la empresa, claro, para el negocio de la salud. Según recogen diferentes medios, Thompson mantenía un perfil bajo, a diferencia de otros altos cargos de grandes empresas. No obstante, algunas de sus soluciones y propuestas para elevar la rentabilidad de la empresa no pasaron desapercibidas para los medios. El año pasado, en una conferencia de inversores, expuso un enfoque innovador que adoptó United Healthcare en su trabajo con los clientes. Lo llamaron atención basada en valor. Pagar a los médicos para que mantengan a los pacientes sanos en lugar de tratarlos una vez enfermos. No está mal la medicina preventiva, nadie lo pone en duda. Pero claro, Estados Unidos es el país con la tasa más alta de muertes por causas evitables o tratables, como por ejemplo la diabetes tipo 2 o enfermedades coronarias, por citar dos casos. Thompson también saltó a los titulares en 2021 cuando United Health puso en marcha un plan para rechazar el pago de lo que evaluaban como visitas no críticas a urgencias. Casi 10 millones de eurazos al año de sueldo, que no se nos olvide, ¿eh? Bueno, ¿tienes una gastroenteritis aguda y crees que te vas a morir de dolor? Visita no crítica urgencias. Haz el favor de abonar, que United Healthcare no se hace cargo de tus caprichitos de hipocondríaco. Tómate un Almax. Luigi Mangione lo asesinó con 3 balas, como contaba Irene, que llevaban grabadas 3 palabras en sus casquillos: deny, defend y depose, rechazar, defender, deponer. Una vendetta que en cierta forma resume las prácticas desleales de la empresa que dirigía Thompson y de muchas de las aseguradoras sanitarias. Rechazar la cobertura, defender la decisión de rechazarla y pasar a otra cosa. En su carta, Mangione fue claro, lo dijo tal cual. Estos parásitos se lo estaban buscando. Un recordatorio: los Estados Unidos tienen el sistema de salud más caro del mundo, pero estamos aproximadamente en el puesto 42 en esperanza de vida. United Healthcare es una de las empresas más grandes de los Estados Unidos por capitalización de mercado, solo por detrás de Apple, de Google, de Walmart. Ha crecido y crecido, pero ¿y nuestra esperanza de vida ha crecido? Y la esperanza de vida, una pregunta a la que se contesta en un informe de Commonwealth Fund, un grupo de investigación independiente. Los estadounidenses viven vidas más cortas y menos saludables porque nuestro sistema de salud no está funcionando como debería. Claro, porque la prioridad es ganar dinero, no curar a los pacientes, a los clientes o salvarles la vida. United Health Group es la 4ª mayor empresa de Estados Unidos, solo superada por Walmart, por Amazon y por Apple, como dice el manifiesto Mangione. Cotiza en bolsa y, por cierto, el precio de las acciones se desplomó desde el asesinato de Thompson. United Health da cobertura a más de 49 millones de estadounidenses, tiene afiliados al 10% de todos los médicos del país, también es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage. Es un seguro privado aprobado por el programa federal Medicare que ofrece cobertura médica a los mayores de 65 años y discapacitados. El año pasado, United Health ingresó más de $280 mil millones por sus mediaciones. Y uno se pregunta, por tantísima pasta, al menos lo harán bien, sin trampas. Bueno, es que parece que precisamente gracias a esas triquiñuelas es que se gana tanto dinero en el negocio de la salud. El diario The New York Times informaba
que United Healthcare y otras aseguradoras han sido objeto de duras críticas por su alto porcentaje de rechazo en coberturas a personas mayores, personas con discapacidad afiliadas a Medicare. Un informe del Senado de Estados Unidos del año pasado hace referencia a varios casos de personas mayores que sufrieron derrames cerebrales o caídas y que recibieron una negativa por parte de United Health a la hora de solicitar cobertura. Hace unos años la empresa empezó a implementar el sistema de autorización previa, una lista de condiciones para aprobar facturas de los tratamientos de los pacientes. Bajo ese sistema, la tasa de denegación aumentó desde el 10% en 2020 hasta el 22% en 2022, aproximadamente justo en el periodo en el que el difunto Brian Thompson asumió la dirección. En octubre de 2023, United Healthcare fue denunciada por evaluar incorrectamente y, como resultado, denegar la cobertura a 2 pacientes mayores que fallecieron poco después. ¿Por qué se evaluó mal su estado? Bueno, pues porque se hizo mediante una inteligencia artificial defectuosa que, según sus creadores, tenía una tasa de error del 90%. Es decir, que la empresa usó un programa cutre, a sabiendas de que era cutre, solo para rechazar las facturas y maximizar los beneficios, que es de lo que se trata aquí en este sistema de salud estadounidense. Y bueno, de lo que se trata cuando pones la atención médica en manos del sector privado o de lo que ahora se llama reverencialmente el mercado, ¿no? Esta nueva divinidad. De esto se trata, sí, efectivamente. No existe la sanidad pública tal y como la entendemos en España, en Estados Unidos. Todo funciona a golpe de tarjeta de crédito. Hay algunos seguros privados financiados por el Estado, como por ejemplo Medicaid o Medicare, a los que no pueden acceder todos. Según el censo, el 54% de la población estadounidense tiene un seguro médico vinculado a su empleo. La empresa paga el acceso a la sanidad del trabajador. Las tarifas varían mucho. El país cita el informe de Kaiser Foundation, que establece la media en unos $8,435 anuales por persona. En los últimos 10 años, el precio ha subido un 47% debido a la inflación, que es una vez más el mercado, amigo. El mercado. Entonces, cuando un enfermo llega a un hospital de Estados Unidos, el médico que lo revisa puede decidir que necesita tratamiento de determinado tipo, prestárselo y luego la aseguradora ya decidirá si va a cubrir los costos o no. A veces la aseguradora tiene la deferencia de rechazar la cobertura antes de que el médico comience a tratar al paciente. Entonces el paciente, si no tiene cómo pagar el tratamiento, se va a su casa a aguantarse el dolor o a soportar la enfermedad, eso sí, sin coste alguno para él. Pero algunas veces el rechazo se produce una vez que la intervención médica ya está hecha y es cuando tienes que sacar de debajo de las piedras decenas o centenares de miles de dólares por ese tratamiento. Una noche de hospital en Estados Unidos cuesta alrededor de $2.000. Ya pueden ir calculando lo que cuesta un ingreso de varios días. Así las cosas, en Estados Unidos hay 47 millones de ciudadanos que no tienen cobertura de salud alguna, aguantan dolores, no se tratan y se mueren por enfermedades que son curables por el mero hecho de no tener dinero para pagarse un tratamiento adecuado. Y muchos van bancarrota, de hecho, por intentar pagárselo, ¿no? Y como el sistema, además, es tan compleja y las aseguradoras están centradas en ahorrarse las coberturas, alrededor de este negocio de la salud se ha generado otro negocio, el de la gestión de aseguradoras. Hay mucha burocracia vinculada a la red de seguros, subvenciones estatales y demás, así que la profesión de gestor o especialista en facturación médica está bastante solicitada. El asesinato de Brian Thompson ha puesto de manifiesto la podredumbre del sistema de salud estadounidense, donde el único factor que determina si uno va a vivir o va a morir es el tamaño de su tarjeta de crédito. Por cierto, tras la muerte de Thompson, no solo United Healthcare empezó a retirar las fotos de sus ejecutivos de su web, por las dudas, sino que otras aseguradoras empezaron a recoger cable con respecto a algunas de sus recientes soluciones innovadoras. Por ejemplo, la Anthem Blue anuló ayer una decisión que limitaba la cobertura de anestesia. Escuchen, cobertura de anestesia para operaciones quirúrgicas. Los caraduras decidieron establecer un límite de tiempo para pagar la anestesia. Si duraba un minuto más de lo que consideraban necesario, lo dejaban para el pago del paciente. ¿Qué habrá pasado para que cambien de opinión tan repentinamente? No me lo explico. Eso se preguntan varios usuarios de redes sociales. Había una aseguradora que anteriormente había rechazado el pago del tratamiento contra el cáncer de un paciente. Esta mañana se comunicaron nuevamente conmigo para decirme que lo habían reconsiderado y aprobarían el tratamiento, escribió en su cuenta el médico Sravan Panuganti. ¿Pasa algo? Pregunta. Algo debe pasar, sí. A ver cuánto dura el efecto Mangione hasta que vuelvan a hacer caja de las vidas, de la salud y de las enfermedades de la gente. Porque recuerden,
Si no es rentable para ellas, las aseguradoras nunca van a pagar un tratamiento, da igual cuánto les hayas pagado. En España y en gran parte de Europa tienen la competencia, por así decirlo, de la sanidad pública, que les obliga a ajustar los precios de las cuotas y a ofrecer mejores condiciones. Pero igualmente, si no les renta, no van a cubrir tu curación. Por eso es tan importante tener una buena sanidad pública, no solo porque sirve para curarnos a todas y a todos, sino porque también sirve para que las aseguradoras no hagan lo que les dé la gana en todo momento, como ocurre en los Estados Unidos. Y tampoco pasa nada por nacionalizarlas algún día. Gracias, Ina. El incidente en Nueva York sirvió como detonante para que muchas personas expresaran sus frustraciones sobre cómo funciona el sistema, sobre cómo en realidad no funciona para mucha gente. Creo que esto va a agravar aún más el ámbito de personas que intentan resolver problemas con sus propias manos, no solo por la atención médica, sino por la raza, el sexismo y todo lo demás. Obviamente es triste que muera alguien, pero la reacción del público estadounidense y lo insensibles que han sido las respuestas seguramente dicen algo sobre la crisis de la atención médica en Estados Unidos. Hoy nos acompaña Estefanía Veloz. Compañera, muchas gracias por atender una vez más a Canal Red. Hola, gracias por la invitación y en este tema que es muy interesante. Has escrito en Diario Red hace poco, decías que el asesinato del CEO de United Healthcare, de Brian Thompson, no solo sacudió al mundo corporativo, sino que expuso décadas de frustraciones acumuladas con un sistema pues, que es un crimen, el sistema de las aseguradoras privadas en Estados Unidos. ¿Podemos hablar, Estefanía, de un asesinato político? Para mí lo es, y creo que para muchas personas que están siguiendo el caso sí lo es, desde que se dan a conocer los detalles del crimen, donde, como bien decían hace un rato, tiene que ver con lo que decían las balas y que denuncia el mantra de las empresas aseguradoras que le niegan el acceso a la salud a las personas o a sus clientes. Eso lo convirtió ya en un símbolo de descontento colectivo. Eso hizo que la gente dijera, me siento identificado con el mensaje que está mandando a través de este asesinato o de este crimen, sin saber quién era, sin ponerle cara. Ya era un héroe o un ídolo de las personas en redes sociales hasta ese momento, pero para mí también es un reflejo de un momento de tensiones históricas que se viven en Estados Unidos, donde yo creo que por primera vez se están cuestionando en Estados Unidos si está bien que los más ricos estén concentrando la riqueza a partir de las empresas y que estas empresas estén invirtiendo dinero en política. Pasa mucho con Elon Musk, que esa figura hace 30 años pudiera haber sido un héroe de la población o alguien que la gente quisiera aspirar a ser. Hoy no lo es, hoy es quien no quiere ser y la persona a la que hay que señalar como lo que no debe pasar en Estados Unidos. Para mí eso fue lo que sucedió al principio de la conversación, ya después se dieron los detalles de quién había sido, pero eso sí refleja que la gente no está contenta y que además hay un sistema bipartidista bastante rancio que no demuestra que puedan cambiar las cosas y esto lleva a que no haya una fuerza política que de verdad pueda canalizar el descontento de las personas. Sí se está cuestionando hoy, y lo vimos en redes sociales, si la violencia del oprimido contra el opresor es la salida para un sistema fallido en Estados Unidos, que no nada más es el sistema de salud, es el sistema económico y que ya es un reflejo de la desmejora en la calidad de vida de los estadounidenses. Zugasti. Hola Estefanía, gracias por entrar en la base. Yo te quería preguntar sobre esa Luigimanía, sobre esa reacción que ha habido en las redes sociales de apoyo, ¿no?, a la figura de Mangione. Yo empecé viendo memes y los memes antes de ponerle cara eran ya para mí muy curiosos porque sí denunciaban que había que hacer que los capitalistas tuvieran miedo, que los CEOs tenían que pagar por lo que habían hecho, compararlo con el Joker, porque también es una figura bastante de vigilante, que es una figura que inventaron los gringos en su momento y que encaja muy bien con lo que hemos visto en las películas, al principio antes de ponerle cara. Después, cuando se van viendo los detalles de quién es, refleja una figura estadounidense muy clave que es el votante indeciso, que puede tener muchas críticas al sistema, pero que no puedes poner en una caja como alguien que se identifica de izquierda o de derecha, porque en Estados Unidos suele ser muy así, de izquierda o de derecha, porque se fueron dando detalles sobre qué consume, qué lee, qué le gusta hacer o a qué sector de la población pertenece, y es muy confusa su figura, pero refleja, yo creo, también una persona que no es extremista, que no milita en ningún lado, que no
forma parte de ningún colectivo absolutamente nada, y eso también hace que sea más complicada leerlo o entenderlo y hacer de esta figura pues este héroe. Desde luego que el hecho de que sea físicamente atractivo en las redes sociales le ha permitido que también mucha gente empiece a consumirlo, a buscar o a tener preguntas sobre su vida, y lo ha hecho pues una figura del internet. Manu. Buenas tardes, compañera. Muchísimas gracias por atendernos. Siguiendo con la ola de simpatía popular hacia Mangione y con el artículo que escribiste en Diario Red, escribías algo en ese texto que nos resultaba muy interesante. Te quería preguntar por eso. Escribías lo siguiente, decías: la negativa generalizada trasciende las divisiones políticas tradicionales. Cuando Bernie Sanders se postuló para presidente en 2020 pidiendo Medicare para todos, el supuesto amor de los estadounidenses por su seguro privado fue usado como argumento en su contra. Sin embargo, escribes, la actual respuesta digital, que une a conservadores y progresistas en su crítica al sistema, sugiere que aquella narrativa era fundamentalmente errónea, dices. ¿La defensa de la sanidad pública consideras que puede convertirse en algo así como un eje político transversal en Estados Unidos? Me encanta esta pregunta porque yo veo dos vías. La primera podría ser evidentemente una política, donde algunas figuras políticas aprovechen esta conversación o esta apertura para poder poner sobre la mesa leyes o reformas que ya han discutido en el pasado. Una de estas es Elizabeth Warren, que hace 2 días dijo que iba a lanzar la ley para que los capitalistas se hagan responsables, si lo traducimos así, y ya está específicamente hablando de una empresa de salud, igual la segunda más grande, que es CVS, para obligarla a vender varias de sus farmacias y para obligarla a pagarle a los trabajadores lo que les tiene que pagar y para ser sujetas a, por lo menos a que puedan explicar cómo son sus prácticas corporativas, ¿no? Esta es una salida. La otra es la salida que pueda ser pues, más colectiva, más de organización a partir de esto. Es importante este tema, y a mí lo que más me llama la atención de este tema es que no es específico para personas de distintas clases sociales o latinos o personas blancas nada más, sino para todas las personas que han sido víctimas de este tipo de empresas, estés en un seguro muy caro o estés en un seguro que no sea tan caro. Por eso sí podría salir una salida colectiva, sin embargo, no con el gobierno de Trump en este momento. Lo que pudo haber sido presión para los demócratas, como ha pasado con otros movimientos sociales, en este momento no parece que vaya a suceder, y para leer a Trump y saber qué piensa hay que escuchar Fox News, y en Fox News están diciendo que este es un radical de izquierda extremista y que lo que hay que hacer es empezar a investigar a las personas que militan en la izquierda para que esto no suceda, porque los demócratas aprovecharían esta oportunidad para decir no hay que permitir que haya armas o que se acceda a las armas de manera como pasa ahora, que existe un control de armas, pero como los republicanos no pueden hacerlo, lo que están diciendo ahorita es, pues es un tema ideológico. Esta es la conversación que está sucediendo ahorita en los medios de comunicación. Sin embargo, esto no es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no alcanzan a entender lo que pasa en las redes. Están intentando leer lo que sucede, entendiendo los memes, buscando personas que le entiendan las redes sociales. Yo hoy vi 5 artículos de medios de comunicación grandes diciendo, hablamos con el experto en memes, con el experto en redes, con alguien que entiende la cultura popular. No están entendiendo por qué por primera vez en Estados Unidos una persona que es asesinada, que es un CEO, que tendría que ser una persona respetada, no es la víctima en este caso, y que además pues ya se posiciona en redes como el villano. Estefanía, compañera, muchas gracias por estar aquí, un placer como siempre. Escribiste también que United Health Company es como la 4ª empresa más grande que cotiza en bolsa en Estados Unidos y que reportó ingresos de más de 370,000 millones el año pasado, mientras que sus ejecutivos tienen pues esos salarios de unos 23 millones anuales. La compañía rechaza 1 de cada 3 reclamos médicos, ¿no? Alrededor del 33%. ¿Crees que de alguna forma el asesinato, el debate que se ha generado podría contribuir a que las corporaciones, a que estas aseguradoras privadas cambien su comportamiento, que revisen algunas de sus políticas? En principio no, lo que podrían cambiar es tener mejor sistema de seguridad privada para los CEOs y las personas que están en los espacios corporativos o en los grandes espacios corporativos. Yo creo que no, desde ahora no se está dando la discusión de que esto pueda suceder, porque tendríamos que pensar que Estados Unidos
va a dejar de lucrar con la salud. Y eso no va a pasar porque es un sistema que funciona así, por lo menos desde hace casi 100 años, y que funciona exactamente como lo que describías hace un rato y como lo que genera muchos agravios para las personas desde hace por lo menos 40 años más o menos, desde el gobierno de Ronald Reagan, y que estas empresas pues implican mucho para los partidos y los candidatos porque donan dinero, porque están muy metidas en la política pública estadounidense, porque hacen mucho lobby. No creo que esto vaya a suceder. Sí han bajado sus acciones. Hoy en la mañana amaneció, por lo menos United Health Company, con 6.5 por debajo de la cotización de la bolsa. O sea, han bajado sus acciones y probablemente sigan bajando en otras empresas también de salud. Hasta que de verdad les den el bolsillo, quizá tengan que cambiar algunas de sus prácticas. Lo más cercano que estuvo Estados Unidos a tener un sistema de salud universal de alguna manera fue en el gobierno de Obama, donde lanzó el Obamacare, y eso hacía que por lo menos algún sector de la población pudiera acceder a un seguro privado. No se pensaba que pudiera tener seguridad social y que eso le diera el acceso a que tuviera acceso a la salud gratuito. No se planteó eso, sino que la gente que tenía menos recursos pudiera tener un seguro privado. Hoy Estados Unidos funciona de esta forma. Es un sistema mixto donde tú puedes tener un seguro privado o un seguro público. Lo único que cambia en esto es que el seguro privado lo que te hace es te da acceso a hospitales un poco más caros, te da acceso a otro tipo de servicios o cobertura a otro tipo de servicios, y el público no tienes que pagar mucho, tendrás que pagar menos de lo que pagas en el privado, y te da acceso a ciertos hospitales estatales en su mayoría. Esto cada vez ha ido dejando de funcionar porque para que tú accedas a un seguro privado tienes que, a un seguro público, tienes que ganar mucho menos de lo que gana la media, $20,000 al mes aproximadamente, que si lo comparamos con lo que ganan los CEOs, pues te das una idea de cómo está la desigualdad en Estados Unidos, y cada vez puedes acceder menos a esto porque no les conviene a los seguros privados. Obama intentó cambiar esto de alguna manera. Yo en mi momento tuve Obamacare, por cierto, funcionaba muy bien. No se lo perdonan hasta ahora las aseguradoras. Cuando llegó Trump, lo primero que revocó fue el Obamacare, para que la gente, que aparte fue solamente el 6% el que pudo acceder a un sistema de salud privado en ese momento, para que ya no existiera. Entonces están en un punto cero donde tienen que volver a discutir esto. Yo no creo que vayan a cambiar absolutamente nada. Si acaso en este momento podrán ser empresas que se demuestren como más socialmente responsables, pero lo cierto es que ya está expuesto que no es verdad que la población de Estados Unidos está contenta con tener un sistema de salud privado, que era un mito que se había dicho durante muchos años y por eso no existía la salud pública, y que se van a empezar a exigir que los legisladores y las legisladoras tomen acción sobre esto, y que también no están dispuestos a dejarse llevar por la narrativa también de los medios de comunicación, entre que hay buenos y malos. Hoy en Estados Unidos yo me quedo con eso a partir de lo que he visto y de lo que he leído y de lo que he podido dialogar con algunos colegas, y aparte de mi conocimiento de Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos claramente hay nuevos villanos, y estos villanos son los dueños de las empresas que lucran con la salud de las personas y que lucran también con el bienestar de las personas, porque, insisto, eso es el principio de otras discusiones que se van a dar en Estados Unidos respecto a las empresas que tienen prácticas muy cuestionables. Mania Veloz, muchísimas gracias por atender a La Base, compañera. Hasta pronto. Gracias. Llegamos al final del programa y les vamos a dejar de nuevo en las calles de Manhattan con una canción navideña, Fairy Tale of New York, de The Pogues. Hasta mañana.